Damián, domina la tecnología como si fuera de otro planeta este señor. Sí, bueno, y también empezar a entender que sí existen universos paralelos que muchas veces por nuestra, digamos, nuestra manera de interceptar las ideas, no podemos nosotros muchas veces creer que existan, ¿no? O sea, es muy complicado para nuestra estructura mental para nuestra entender lógica. todo eso, la lógica, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado, Tomás. Sí, es muy complicado, pero miren, hablando de esto que estábamos hablando hace un momento, en los años, a finales de los años 40, se formó un comité llamado Majestic 12. Era un comité formado por Harry Truman, aquel presidente norteamericano que comenzó con la cuestión de los ovnis. En los años 40, porque recordarán que el incidente famosísimo de Roswell fue en 47, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se habla de eso, de cuando se formó el Área 51, todas esas cosas. Y el objetivo de este Majestic 12 era comunicarse con los alienígenas y intercambiar algunas cosas por tecnología para avanzar más que los demás países. O sea, ya había, ahí tenemos la cuestión de las alianzas entre gobernantes de este mundo con gente de otros planetas, ¿no? Sí, Freixedo ahí dice que Eisenhower pues tenía ya una clara relación, pues habla ya de esa parte, ¿no? Ya con buenos datos, que Eisenhower en ese tiempo había muchas cosas que daban el dato de que Estados Unidos pues ya tenía una relación abierta con gente de otro planeta, ¿no? Y bueno, pues incluso el Papa Juan XXIII, este Papa que dice uno de sus asistentes que hasta la fecha sigue activo en el Vaticano, dice que iban caminando en Castel Gandolfo, el lugar de descanso de los papas, y de repente bajó una nave y le dijo el Papa a este señor: híncate, vamos a rezar, le dijo, porque los hijos de Dios están por todo el universo. Y entonces se puso a rezar. De repente este señor, este personaje, levantó la vista y dice que vio a Juan 23 moviendo las manos y hablando con el extraterrestre, que había descendido de una nave, que cuando la vieron venir fue cuando se pusieron a rezar, había descendido de la nave y estuvo platicando con él, y entonces regresó y le dijo que venían a advertirles de algunas cosas, ¿no? A decirle algunas cosas al Papa, que bueno, pues también muchos quizá pensarán que no hay una liga entre la religión y los extraterrestres, pero también existen estas cosas, ¿no? Juan 23 es uno de los ejemplos más emblemáticos de lo que ha sido la alianza entre seres humanos y extraterrestres. Bueno, pues David Icke, también que mencionábamos, inglés que habla sobre todo este asunto, dice que según sus investigaciones los reptilianos vienen de Alpha Draconis, que es una galaxia cercana, y que estos cuates, él bueno, pues empezó a basar en lo que Zecharia Sitchin dijo cuando decodificaron las tablillas estas sumerias, donde encontraron la historia de Enki y Enlil, ¿no? de los dioses Anunnaki. Hay incluso un libro de Salvador Freixedo que se llama Defendámonos de los dioses, que habla sobre el hecho de que muchas de las deidades o muchas de las supuestas deidades a las que nosotros les rendimos pleitesías son extraterrestres. Bueno, evidentemente Dios es extraterrestre, porque dice la religión, en la tierra, en el cielo y en todo lugar, ¿no? Sí, que en algunas religiones lo han humanizado, ¿no? Porque es mucho más portátil o más comercial para ciertos intereses, ¿no? Para ciertos fines, para ciertos intereses.
Y recientemente hubo un caso de un hacker de origen escocés, Gary Mackinnon, Gary Mackinnon. Por ahí los misterionautas que nos escuchan, díganos. Bueno, no, porque no tenemos hoy que darles. Sí, pues sí tenemos el libro. Tenemos el libro. El Paraíso Perdido de Milton. Vamos a regalar El Paraíso Perdido de Milton. Para nuestro productor que ya nos autorizó. Ya el productor y jefe de los controles nos autorizó a que hoy sí vamos a hacer una pregunta, pero buena, ¿no? Más adelante vamos a sacar la historia de este señor. Si nos llaman antes, ahorita que nos vayamos al corte, de hecho ya estamos en el corte, nos llaman y nos dicen qué hizo Gary Mackinnon, este hacker de origen escocés, avecindado en Inglaterra. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hackeó? ¿A dónde se metió? ¿Qué hizo? ¿Y qué descubrió? Y vamos a hablar de ello al regreso del corte. Bueno, pues vamos avanzando en este programa con estas cosas, con estos todas estas cuestiones de los pactos. Vamos a empezar a hablar ahora de los pactos que han hecho los terrestres, nuestros coterráneos con los extraterrestres, claro. ¿No? Saludos a Angélica Mendoza, que hace rato mandó un mensaje donde decía que si podíamos hablar de reptilianos y esas cosas. Sí, ya vamos a abordar el tema un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre los tipos las diferentes razas extraterrestres que nos visitan continuamente, ¿no? Un afectuoso saludo para ella y para su familia. Y bueno, vamos a irnos al primer corte. Les recuerdo, la trivia de hoy es que nos digan qué hizo Gary Mackinnon, el hacker escocés avecindado en Inglaterra, qué hackeó y qué fue lo que encontró. La primera persona que se reporte al 7595-1072 con la respuesta, o que nos la haga llegar por el chat, le vamos a dar el libro Paraíso Perdido de Milton. John Milton. Con una dedicatoria de este programa para el que se haga acreedor a este. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a los saludos antes de que nos vayamos al corte, y luego regresando a los otros saludos. Claro que sí, pues aquí la verdad que apenas empezamos a transmitir en video, ya estábamos desde la hora un poquito como 5 o 15, 10 minutos tarde, pero estábamos transmitiendo desde la radio de la página. Y bueno, apenas llevamos de transmisión en el Facebook Live aproximadamente 6 minutos, y pues la gente ya aquí mandando saludos. Dice Gerson, manda saludos, un abrazo. Roger Morales dice: Tommy y Marco, compañía, saludos desde Nesa, como siempre, muy buen tema. Saludos Morales. Y saludos a Gerson do Brasil. Sí, a toda la gente de Nezahualcóyotl. Silverio dice: saludos de Colima. Yolanda dice: hola. Julieta Luna dice: saludos desde la bellísima Coyoacán. Saludos a Julieta Luna, un saludo, un abrazo. Sí, es radio escucha, es misterionauta Julieta Luna. Es una misterionauta muy... Dice: regalen sobre los reptilianos, nuestro amigo Armando Mendiola. Sí, ya vamos a entrar en el segundo tramo del programa, vamos a entrar de lleno a ese tema. Rubén dice: saludos Tomás y compañía desde Chalco, México. Saludos a Chalco. Ya. Luis también manda saludos desde Morelia. Y Irela saludos, Rodríguez, Luis. Muy interesante tema, saludos a todos. Esos son por lo mientras los saludos del Facebook Live. Ahorita checamos los de la página, regresando, y no te desconectes, ¿no? Ya estamos en video por si gustas, la gente que nos estaba oyendo atrás de la página de la radio de la página, pues ya estamos en el Facebook Live. Si gustas conectarte, búscanos como Alabanet 4 y 5 Radio, así ponen el buscador del Facebook y ahí estamos oyéndonos y viéndonos. Pues vámonos a una pausa.
Nos vamos a una pausa, regresamos. No se les olvide la pregunta, mis aeronautas, para que se hagan acreedores a su libro. Regresamos. Estás escuchando Alabanet 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. A veces se soplan bien, a veces... Estaban bien, había 23 personas. Y eso regresamos. 23 en el Face. Sí. ¿Y quién se de ahí? Había 2, 3 ahí en el... Ahí en el radio.
Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Con Tomás López, enigmas y paradigmas del siglo XXI. Bueno, pues regresamos. Bueno, pues regresamos esta tarde de los extraterrestres. Es una tarde alienígena completamente. Misteriosa. No han llamado, nadie no ha hecho ningún llamado, ninguno de los misterionautas, con respecto a la pregunta que hicimos sobre Gary McKinnon. Bueno, pues miren, nos quedamos en la parte de estábamos hablando sobre David Icke y todo este asunto de los famosos reptilianos, sobre Majestic 12, aquel proyecto echado a andar por Harry Truman en los años 40, respecto el contacto, la búsqueda de contacto con los extraterrestres para la extracción de tecnología, evidentemente con la finalidad de sacar ventaja a los demás competidores del mundo, ¿no? De ir teniendo la supremacía en este terreno, en el terreno militar y tecnológico, para los fines de dominio que siempre se han perseguido desde la historia de la humanidad, no solamente Estados Unidos, sino la mayor parte o muchas civilizaciones, los mismos persas, los germanos, los hunos famosos con Atila, Alejandro Magno, todos estos grandes conquistadores, Napoleón, y finalmente el trágico desenlace de el Holocausto nazi, que ellos también tenían mucha información respecto a lo que son la omnilogía, a lo que es la búsqueda de contacto extraterrestre. Y los ingleses también. Los nazis, los ingleses, todos estos imperios o aspirantes a grandes imperios que ha habido en nuestra humanidad. Entonces, bueno, fíjense que también otros de los personajes más emblemáticos en este terreno de la omnilogía son los famosos llamados Men in Black, hombres de negro. Los hombres de negro que, bueno, pues encarnan en una película Tommy Lee Jones y Will Smith. Es lo que Hollywood nos dice, pero la realidad es un poco diferente. Está el caso de Herbert Hopkins, un médico general en los Estados Unidos, que en algún momento había tenido un avistamiento, un contacto cercano con extraterrestres, y decidió hablar y se comunicó inmediatamente a algún organismo gubernamental de Estados Unidos, y les dijo que iba a hablar sobre un fenómeno raro que le había acontecido. Estaba dispuesto a dar entrevistas también, y de repente recibió una llamada. En cuanto él se decidió a hacerlo, recibió una llamada en su consultorio
y le dijeron que que si él era Herbert Hopkins, y él dijo que sí, que él era. Le dijo la persona, el interlocutor, le dijo, bueno, espéreme ahí un momento, le dijo, espéreme, voy a ir a verlo, voy a platicar con usted, a ver cuál es su versión de los hechos, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta que este señor dice que en cuanto colgó el teléfono, en ese tiempo no había teléfonos celulares. En cuanto él colgó el teléfono, inmediatamente se escuchó un toquido en la puerta de su consultorio. Él salió y se quedó estupefacto al ver que la persona con la que había hablado por teléfono estaba en ese momento ya ahí. Había hablado hacía unos segundos, había colgado el teléfono y estaba ya fuera de su puerta este personaje vestido de ropa negra. Era un personaje bastante peculiar, a decir de Herbert Hopkins. Era un individuo vestido de negro, con traje negro, que dicen los expertos de estas lides que utilizan el negro para protegerse de la radiación solar aquí en la Tierra. Entonces, por eso siempre andan vestidos de negro los extraterrestres. No sé si a lo mejor Damián y Marcos son extraterrestres porque traen ahora playera negra. Estos hombres de negro se le acercó a este personaje. Dice que era un hombre bastante peculiar porque no tenía cejas. Hagan de cuenta que fuera alguien con las cejas rasuradas. ¿Ustedes han visto a alguien con las cejas rasuradas? Se ve pues nada muy más raro, en la ¿no? película de Pink Floyd pues, se rasura el personaje. Se rasura. Exactamente. Sí, no, y aparte siempre han hablado que los hombres de negro pues parecen irreales, ¿no? Como si fueran de caricatura o como si fueran maniquís o así. O sea, no son personas con un tipo humano, ¿no? Era un hombre calvo, sin cejas, de piel pálida. Lo estuvo escuchando durante un par de horas la narración de Herbert acerca de su avistamiento, de su contacto extraterrestre. Este personaje le dijo, bueno, pues eso fue todo lo que usted vio, lo que sí, exactamente. Y le dijo, destruya toda la información que tiene respecto a eso y ya me voy porque se está acabando mi energía. Salió del consultorio y no volvió a ver a este personaje. Y bueno, evidentemente le bloquearon toda posibilidad de comentar este asunto con la prensa o con algunos otros medios, ¿no? Por ahí salió un articulito en la prensa después, pero pues nada extraordinario, muy sucinto, muy recortado, que no decía, no hablaba de la realidad, ¿no? Y bueno, entre todas estas cosas, otro de los países que ha tenido gran interés porque hubo un momento en que la Tierra estaba en aspectos de poder, tenía dos polos magnéticos, ¿no? Uno eran los Estados Unidos y otro era la extinta Unión Soviética, Unión de Repúblicas Soviética Socialista, que era digamos, la madre del comunismo, como los norteamericanos eran, se supondría que los principales defensores o la meca del capitalismo, que sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Pero ya el capitalismo pues ya se ha vuelto salvaje y abierto en todos los sentidos. Y no estamos nosotros hablando de este tipo de cuestiones, pero evidentemente muchas de las cosas que son conocidas o llamadas progreso en el sentido capitalista, yo creo que deberían revisarse porque no es progreso en muchos aspectos, ¿no? El famoso progreso, la famosa prosperidad, que no es otra cosa o no lo ve de otra manera
la clase capitalista no lo ve de otra manera que no sea el logro material. Sí, la lucha del hombre por el hombre, ¿no? Ahora sí, en su verdadero El significado. lobo del hombre, hombre lobo del hombre, decía este psicólogo famoso, que se me fue ahorita el nombre, pero era uno de los él dice, Eric Fromm dice que el hombre es lobo del hombre, se convirtió en lobo del hombre. A estas cosas, algunas de estas razas se supondría que trataban de evitarlo, de estas razas alienígenas, trataban de decirle a nuestra raza imberbe, a nuestra raza que ha pecado. Yo creo que hemos pecado de soberbios al pensar que nuestra raza es muy poderosa y que es una raza muy desarrollada, ¿no? No, y a veces única, ¿no? Y a veces única. El pensar que estamos solos en este universo infinito es realmente hasta tonto, ¿no? Pensaría yo. Bueno, esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la extinta Rusia, hoy ya la Rusia capitalista, con algunos rasgos todavía de sus antiguas costumbres, que pues eso va a pasar mucho tiempo para que se vayan despegando. Elaboró un libro secreto de Rusia, que era un catálogo, no era otra cosa que un catálogo de razas alienígenas. Tenían su catálogo de las razas que visitan la Tierra desde 1946, decían ellos. Ellos empezaron a catalogar desde ese año. Que ellos tienen el dato, 1946, ¿no? Exactamente. Acuérdense que lo que dijimos de el Majestic 12 es el comité de los gringos, el comienzo de este tipo de comité, que ellos usan mucho estos comités. El Comité de Relaciones Exteriores es uno de los promotores más profusos y más activos del nuevo orden mundial. El Comité de Relaciones Exteriores le llaman ellos. Pues sí, ahí Star Wars hace una analogía padre, ¿no? Dice que es como si fuera, le llaman ellos la República, ¿no? Y hacen una especie de consejo para que todas las galaxias estuvieran en orden, ¿no? Y pudieran tener perfectamente todas las relaciones, tanto económicas y de este tipo, de esta índole, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ahí, miren ustedes, está en este libro, bueno, pues van ellos hablando para alertar a los agentes de la KGB en ese tiempo de las diversas razas. Según el libro ruso, hay 57 razas que nos visitan, que Salvador Freixedo dice que son varios cientos de razas, ¿no? Yo creo que sí pueden ser hasta incluso miles de razas o millones de razas, porque bueno, pues por el tamaño de la galaxia y luego el tamaño del universo, pues evidentemente deben ser infinidad de razas, no debe ser también una cuestión casi infinita la cantidad de formas de vida o formas. Sí, hasta en nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos. Sí. Sabemos formas diferentes, razas diferentes. Razas diferentes, entonces bueno, pues ahí ¿por qué no una propuesta de ese tipo, ¿no? En el cosmos debe haber una infinidad de razas distintas, ¿no? En este universo que es yo lo imagino incluso como una cebolla que tiene muchas capas, ¿no? Que va uno quitando capas y capas y capas y capas y va encontrando más y más y más y más y más y más hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, estas diversas razas, según dice el libro ruso, está la raza ainana, que es una de las que son menos peligrosas. La raza inana, que ya tiene algún tiempo que nos visita, dicen ellos, y desde más o menos unos 900 años antes de Jesucristo nos visitan.
La otra de las razas es la raza Al-Grawalix, que los Al-Grawalix son polisexuales. Estas entidades tienen 8 sexos, tienen 8 maneras sexuales, 8 formas sexuales, ¿no? 8 formas de hacer el sexo. Entonces, miren, si en muchos de los casos de abducciones van a encontrar ustedes que ha habido abusos sexuales, violaciones, que quizá, como les decía hace un momento, estos extraterrestres no lo vean como violaciones, no lo vean como, sino lo ven como experimentos. Hay que recordar que una de las teorías es que nuestro ADN fue modificado por los extraterrestres. Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con la sexualidad, con nuestra forma de reproducción y todas estas cosas. Y una de las cosas que hacen, que son experimentos. Entonces les hacen cosas terribles a las personas, los extraterrestres, ¿no? Cosas terribles en el sentido de la sexualidad. Hacen cuestiones, seguramente incluso ha habido más hibridaciones hacia acá de las que hubo en el origen de la humanidad, ¿no? Cosas que no se pueden decir o la gente ni siquiera saben, porque probablemente muchos de los que han padecido este tipo de abducciones no recuerden o recuerden muy poco de lo que ha sucedido, de lo que les ha sucedido. Solamente a través de métodos de regresión, como se ha visto en algunas películas o en algunos documentales, a la gente le hacen alguna regresión y entonces en la regresión se pueden ver detalles de lo que ocurrió, porque la mente bloquea estas situaciones complicadas, situaciones difíciles, ¿no? Uh-huh. Situaciones donde está en riesgo, en peligro, o que son vergonzosas para nosotros, o ese tipo de cosas, las bloquea nuestra misma mente. Entonces, a través de lo que es la hipnosis, bueno, se puede abrir este recuerdo y se puede, porque está grabado en la mente, y se puede describir con lujo de detalles. Es lo que han hecho en muchos casos de este tipo de abducciones. Sí. Entonces, pues, por ejemplo, estos Al-Grawalix son de los que seguramente han hecho mucha experimentación en el aspecto genético, en el aspecto sexual, en el aspecto reproductivo. Tú tienes ahí en tu lista los famosos arcturianos, que son de Arcturus. Se supone que ellos son seres telepáticos, ¿no? Y los demás, o sea, los que están más avanzados y que son razas que han estado aquí desde la formación de la Tierra. Eso es lo que pues se ha averiguado, que son los famosos que son verdes, ¿no? Uh-huh. Como con mucha luz, que proyectan mucha luz. Ajá, los arcturianos. Arcturianos. Los Al-Grulk, que son los constructores. Uh-huh. A estos se les asocia mucho con los Anunnaki. A estos se les asocia mucho con los Anunnakis. Se dice que ellos fueron también parte de los que construyeron la civilización humana. Por eso se les dice los constructores. Uh-huh. Que ellos participaron en la batalla entre Enki y Enlil, en esa batalla por el poder de nuestros supuestos antepasados extraterrestres, de los reptilianos, que llegaron, se supondría que del planeta Nibiru. Ese planeta sí existe, el planeta rojo, Nibiru, que llegaron de ahí, se asentaron en Sumeria. Bueno, primero llegaron al mar, después se salieron a la tierra. El primero que llegó fue Enki. Después, bueno, Enlil lo vino a seguirlo, a apoyarlo, aunque se habían peleado en su planeta por el poder. Naurak, su hermana, fue la que era experta en
en genética, y fue la que creó a la raza humana, supuestamente. Adapa se llamaba el primer humano, que vean la similitud con los textos religiosos de la Biblia, ¿no? Los nombres y eso. Adán era Adapa. Entonces Adapa tuvo a su primera mujer, a Lilith, que era una mujer que pidió sus derechos cuando la pusieron con Adán, y entonces la desterraron supuestamente del paraíso, algo parecido a lo que, aunque la Biblia no menciona a Lilith, ¿no? Y después construyeron a Eva. Eva fue un poco más adecuada, menos rezongona. Aunque todas esas teorías pues ponen en jaque la teoría de Darwin y de muchos otros, ¿no? La teoría cristiana, de la teoría bíblica del nacimiento de la humanidad. Yo creo que esa es más verosímil que lo que nos han dicho, ¿eh? Lo demás yo no lo creo tan probable, ¿no? Aunque todo es probable, pero lo del Génesis y Adán y Eva y todas esas cosas se me hace un poco más de cuento que que hayan sido construida la humanidad a través de los extraterrestres. Sí, solo que como tú dices, ¿no? Es imposible tener una máquina. Había un programa muy famoso en los 70, se llamaba El Túnel del Tiempo. Deberíamos de tener un túnel así para poder regresar a Greta y a todos esos momentos para encontrar el sentido de las posibilidades de este tiempo, ¿no? Sí, porque fíjense, por ejemplo, todos esos personajes ahorita que mencionas, Creta, la isla de Creta, esos personajes como el Minotauro, que eran mitad animal y mitad hombre, pues eso pudiese haber sido una cuestión no mitológica, sino real. Pudiese haber sido híbridos de animales con humanos que estaban experimentando estos supuestos dioses, ¿no? O que pudo haber sido algún personaje, algún experimento que dejaron por ahí los extraterrestres. Rezagado y bueno, pues se quedó a vivir ahí. Igual que el hombre de las nieves, el Yeti, todas estas, o lo que mencionábamos en el programa, en programas anteriores, lo que hacía, por ejemplo, David, el rey David, que dice que despedazaba leones y osos con sus propias manos. Uh-huh. O sea, no es una fuerza, bueno, Sansón, Hércules, todos estos personajes que están en el imaginario colectivo de la humanidad, pero que evidentemente pudieron haber existido realmente, ¿no? Con poderes y fuerzas descomunales, ¿no? Sí. Continuamos con otra de las razas. Yo había investigado una raza que tiene mucha similitud con las personas que no comen carne, ¿no? Que se llaman los veganos. No sé si tengas información de ellos. Según ellos vivían en la estrella Vega, en la constelación de Lira, ¿no? Y bueno, ellos tienen en la galaxia, ¿no? En otra galaxia. Son seres espirituales y pues han tenido igual a bien y ayudar a muchas personas a su desarrollo espiritual aquí en este orden, ¿no? En este paralelo, digámoslo así. Ajá. Sí, estos veganos son los que se supondría que están influyendo en la nueva cultura humana, en la cultura hipster y todas estas cosas, para tratar de pacificar un poco la violencia que se ha desatado, ¿no? Sí, porque no nada más es el hecho, porque la gente habla de reptilianos porque es la información que llega de primera mano. También dicen, no, y los reptilianos, y se ha hecho un tema, pues a veces ya insulso, ya sin mucha información fidedigna, ¿no? Y que podamos sacar algo bueno acerca de esta parte, ¿no? Y ahora, también debemos recordar que gracias a gente como Carl Sagan, por ejemplo, en Dragones del Edén y en estos libros fabulosos que hizo, habla de los 3 cerebros que tenemos los seres humanos integrados en uno solo, ¿no? Que funcionan como uno solo, y parte de nuestro cerebro es el cerebro reptiliano, el cerebro reptil, sí, o cerebro primitivo le llama él.
Tenemos la parte frontal, los lóbulos frontales, tenemos el sistema límbico y el cerebro reptiliano, que es lo que se conoce como el cerebelo. Entonces, esta parte tiene que ver con una, seguramente con esta hibridación. Sí. Somos parte reptilianos, parte humano, y bueno, pues en todas las civilizaciones, si nosotros revisamos de las diversas civilizaciones importantes de este planeta, vamos a encontrar a la serpiente como parte del reptil, simbolizada, la serpiente como arquetipo de las civilizaciones, ¿no? Esa que habla Carlos Gustavo Jung, que es una serpiente comiendo su propia cola. Encontramos a Quetzalcóatl. Esos son arquetipos, son símbolos alquímicos, por ejemplo. Y regularmente siempre está enrollada, como si fuera el ADN, ¿no? Exactamente, de la parte humana. Sí, como si fuera el ADN. Está Quetzalcóatl en nuestras civilizaciones prehispánicas, están los nagas en la India, están los socochas en Sudamérica, en Perú, en todos esos lugares, están los reptilianos, los Enki, Enlil, todos estos en Sumeria, en Irak, en todos estos lugares. Los indios también veneraban a la serpiente, los indios del norte de América, todas y bueno, incluso en la Biblia la serpiente es el símbolo del mal, ¿no? Sí. Pues que era realmente el orientador, ¿no? Que se supone que era el orientador. Bueno, hay otros que son el Manouk, se llaman estos. Hay otra que es Al-Mauluk Star 163, que estos se supone que pelearon contra los reptilianos y perdieron la batalla y fueron expulsados desde entonces de este planeta, ¿no? Del planeta Tierra. Bueno, hay otros que son los Hab-Hanu Condros. Esos llegaron 920 años antes de Cristo a Rumanía. Y estos personajes se dice que abducen y asesinan seres humanos de una manera atroz, que los abducen y los asesinan. ¿Cuánta gente habrá desaparecido? Hicimos el programa pasado, uno de desapariciones ¿Cómo misteriosas. dices que se llaman esos? Estos se les llama Hab-Hanu Condros. Hab-Hanu Condros. Llegaron a Rumanía 920 años antes de la era cristiana. Dicen que abducen y asesinan humanos. Y bueno, hace poco encontraron una cueva enorme, las cuevas de Busegui les llaman, que dicen que dentro hay una tecnología impresionante, y que incluso un personaje de los Illuminati, uno de los yo no sé si sea de los mandamás o sea de los aurigas de los Illuminati, llegó ahí a cerrarles el paso mediante una serie de llamadas y de manipuleos para que no se pudiera transmitir la información que se encontró en las cuevas de Busegui. Ahí mismo, bueno, pues tenemos el caso se habla mucho del conde Drácula, ¿no? El conde Drácula que sí existió verdaderamente. Sí. Vamos a hacer un programa de vampirismo, de vampiros. Ese va a estar buenísimo. Dentro de lo que estamos viendo aquí en Enigmas y Paradigmas. Drácula era un hombre sanguinario completamente, ¿no? La condesa aquella, la princesa Bethel, creo que o Elizabeth, no recuerdo, Elizabeth Bartlett, algo así, que era también una especie de vampira, ¿no? Que se bañaba con sangre humana ella para conservar la juventud. Dicen que algunas de estas razas, principalmente los Anunnakis y los constructores, los Al-Gruik,
Grulk, perdón, son personajes que se bañan en una especie de agua dorada, seguramente es oro monoatómico, que lo ingieren y lo utilizan para bañarse y todo esto, porque esto los mantiene más jóvenes. Entonces estos tienen promedios de vida de 250, 300 años, no tienen la vida como la de nosotros, el promedio de vida. En Rumanía, pues es estos cóndros que llegaron ahí son muy enigmáticos, son asesinos, son sanguinarios, ¿no? Estos personajes. Y qué casualidad que casi siempre, fíjense cómo son cosas que van saliendo, como casi siempre los asesinos seriales son gente blanca, de rasgos sajones, de rasgos, no son, vaya, no recuerdo así un asesino serial negro. Ahorita no me viene a la mente, no. Pero la mayoría son asesinos seriales blancos, ¿no? El típico sajón. Entonces, bueno, pues puede ser que por ahí haya parte de este linaje corriendo en la sangre en las venas de algunos de nuestros de nuestros misterionautas, ¿no? Bueno, y también están los Idugut, que son blancos y altos, y esos tienen operaciones secretas en la luna, dice en este libro ruso. Tienen tratos con el gobierno ruso, chino y gringo. ¿Cuáles son esos tratos? Bueno, pues ellos les dicen que los dejen abducir impunemente gente y ellos les van dando tecnología. Fíjense lo que está sucediendo ahí en este caso, que nos están cambiando por tecnología, ¿no? Ya hay ahorita, ya en el desenlace del programa, que ya está muy cerca, vamos a hablar sobre esto sobre todas estas cosas y lo que descubrió Gary McKinnon, que no nos han hablado los misterionautas, no nos han mandado la respuesta, así es que este libro, bueno, pues lo dejaremos para el siguiente programa porque ya no nos han llamado. Estos Idugut, que son los parecen nórdicos todos, no son blancos, güeros, de ojo claro, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos personajes hacen sus tratos con los gobiernos, principalmente ruso, chino y norteamericano, para abducir indiscriminadamente y sin consecuencias gente a cambio de tecnología. Así es que vean qué terrible es esta sed de poder, esta hambre de prominencia, ¿no? sobre el resto de la humanidad, que son capaces de cambiar. Eso seguramente hasta su misma mamá pueden vender, ¿no? Con los extraterrestres, claro, para que tener los favores, ¿no? Sí, tener los favores de estos seres. Siguen los Kilitokurt, que son cambiaformas. Estos Kilitokurt son extraterrestres que cambian de forma. Sí. Son los cambiaformas. Pueden cambiar una infinidad, o sea, pueden ser, digamos, gente que de repente la ves que pertenece a una raza y de repente los ves y ya son de otra raza, con otros rasgos físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden estar cambiando constantemente formas. Recordemos que ha habido incluso una serie que se llamaba Fringe, que estuvo hace poco en línea, en la televisión, donde hablaba de los cambiaformas, donde había una especie de extraterrestres cambiaformas, ¿no? Había otros que eran observadores, los cambiaformas, que estos podían convertirse, y en algún capítulo de los Expedientes Secretos X hay uno que se cambia su forma física, ¿no?
Entonces imagínense las ventajas que tendría el poder cambiar la forma física. Que bueno, han encontrado estos cuates seguramente alguna forma de hacerlo, ¿no? Deben tener el dominio de las propiedades energéticas del organismo, de las propiedades biológicas de los organismos, no del organismo. Deben saber sobre muchos organismos en diversos para planetas, que ¿no? cambien automáticamente, no lo hacen en mucho tiempo. Sí. Hay otros, son los Kilimat-Ar, que son los que están en el Triángulo de las Bermudas, dicen. Son los que se llevan los aviones, los barcos que desaparecen ahí. Son los Kilimat-Ar, hacen sus abducciones ahí y también las hacen a cambio de tecnología, ¿no? Están los Kurs, que tienen relación con los Anunnaki, los Kilimar-Auk. Esos son invisibles, los Kilimar-Auk. Esos se presenta una especie de olor ácido nada más, y si uno los alcanzara a ver, ¿se acuerdan de la película aquella de Depredador con Arnold Schwarzenegger? Que hay el depredador, cuando toma su forma de invisibilidad, se ve así como si fuera de acrílico, de una como un holograma, plástico, ¿no? Como una especie de holograma pero transparente. Sí. Esa es la apariencia de estos seres, que es muy difícil de ver, y que dejan un olor ácido y a veces se confunden con fantasmas. La gente piensa que son fantasmas, dice, no, pues es que huele a azufre, huele a azufre, el demonio, no el diablo. Sí. Entonces son seres de estos extraterrestres, de estos Kilimir-Auk. Hay otros que son los mensajeros, y esos visitan nada más cada 3 siglos a la humanidad. Estos dejan símbolos en las rocas, dejan ahí algunas señales de sus visitas, pero es muy difícil porque pues aparecen cada 3 siglos que la gente pueda verlos, ¿no? Están los Mazarek, que estos son violentos y depredadores. Estos son violentísimos. Ojalá nunca se encuentre uno con uno de esos. Mazarek se llaman. Los Moviantan Caipik, que intercambian tecnología por abducciones, y que también de la misma forma que lo hacen los otros, y que han tenido tratos con, por lo menos ya comprobados, con 2 presidentes gringos y un ruso. Están los Raak, que han visitado solo 5 veces la Tierra, no han venido más. Esos son aquí hicimos un programa de los jinn o genios, los de las botellas. Esos, los jinns, son los Raak. Son entes o entidades que tienen este tipo de poderes y que han visitado la Tierra por lo menos 5 veces. Los Ramay son pacíficos, y estos Ramay son los que crearon la civilización maya, a decir de este libro ruso. Trajeron de diferentes partes del mundo, hagan de cuenta que hicieron una mezcla de diferentes seres para crear la civilización maya, que ha sido una de las más avanzadas, junto con los egipcios y los sumerios. Han sido de las civilizaciones más avanzadas, ¿no? Menos antiguas que ellos, pero más avanzadas. Sí. En cuanto a su cosmovisión, en cuanto a las matemáticas, tecnología, en cuanto a la tecnología y todas estas cosas. Los pleyadianos, que son de un mundo espiritual, hacen cultivos sexuales ellos, los pleyadianos, ¿no? Experimentan, pero de manera muy pacífica y muy digamos, hasta gentil o cortés con la gente. Hacen sus experimentos sobre. Y que esos son los que ya son como más, digamos, más conocidos, ¿no? Son como mejor interpretados, sí. Pues, ¿no? Exactamente. Esos, a sus naves se les llaman los brand ships. Y bueno, para
ir concluyendo, ir cerrando esto, pues estas son más o menos algunas de las 57 razas que aparecen en el libro ruso que editó en su tiempo la Unión Soviética y que identificó a estas razas, que son solamente algunas las que hemos mencionado, hay muchísimas más. Y de los Anunnakis pues ya hemos hablado, ¿no? De los Anunnaki ya hemos hablado bastante, de los reptilianos, que bueno, pues algunos dicen que, entre ellos David Icke, que la reina de Inglaterra es reptiliana, George W. Bush son primos, ¿no? es reptiliano, que son y vienen del mismo linaje estos, ¿no? Gary Mackinnon, este escocés, que reunía cualidades que no son comunes. Le gusta la música, toca instrumentos y hace música. Es productor, ¿no? Es productor. Este cuate era autodidacta en la cuestión informática. Logró, fíjense ustedes, misterionautas que nos escuchan, Gary Mackinnon logró introducirse hasta las mismas entrañas del Pentágono. Hackeó toda la información. Llegó hasta las mismas entrañas del Pentágono y dice él que vio fotografías de naves gigantescas. Que vio una lista donde decía oficiales humanos y oficiales no humanos, donde él dice que él tuvo acceso a los documentos donde están diferenciados aquellos que son extraterrestres y que están trabajando en el Pentágono, en las Fuerzas Armadas norteamericanas y seguramente en otros países. Sí. Y que tienen todos ellos evidentemente cargos muy altos en la milicia, y que están trabajando conjuntamente con los Estados Unidos en la cuestión del desarrollo militar, de las tecnologías militares y todas estas cosas. A Gary Mackinnon lo detectaron por un error que tuvo ahí, fue un poco descuidado, dice él, que se metió a horas de oficina y de repente uno de los empleados vio que su puntero del mouse se movió sin que él hubiera movido el mouse y que inmediatamente le dijo ¿quién eres? ¿No? Le mandó el mensaje ¿quién eres? Y entonces Gary le contestó que no, pues soy fulano de tal, pero se le hizo sospechoso, empezaron a seguirlo y de repente le cayeron los MI5 y MI6 ahí en su casa en Inglaterra. Pero lo que es inverosímil es que ¿por qué te van a caer si tú entraste a un sitio? ¿Por qué te van a arrestar si tú entraste a un sitio de internet? Y si pudiste entrar a un sitio de internet y ver lo que hay ahí, no hay delito alguno, ¿eh? Sí, claro. Es como si ahorita Damián se mete al sitio de Gobernación a buscar información ahí, y logra entrar, pues él está buscando, no está, digamos, no está buscando información para venderla, sino este cuate andaba navegando y se empezó a meter a buscar información. Dice él que a nadie se la compartió, aunque dice que se llevaron todo su ordenador, sus computadoras, sus memorias, todo lo que encontraron, pero ahí no hay delito, pues estás navegando en internet y si te logras meter a un sitio, pues no hay delito. Mientras no, y si es el problema de los candados que ocupen pues las personas que tienen las páginas a cargo, las páginas, sí. No, y la información, ¿no? La información. Y entonces, bueno, logró ver estas listas, habla de ello. Ahí a nuestros misterionautas buscan en YouTube entrevista a Gary Mackinnon y van a ver, ahí explica más o menos cómo le hizo y todas estas cosas, qué es lo que encontró. No dice gran cosa, pero sí menciona esto que les estoy diciendo,
de que están trabajando conjuntamente los alienígenas con el ejército norteamericano. Y quién sabe con qué otros países más. Él entró a Estados Unidos, pero a lo mejor en Rusia están trabajando también, en China están trabajando también. Sepa Inclusive Dios aquí en México. O ¿no? aquí en México también, ¿no? Sepa Dios en qué lugares estén trabajando estos personajes. Y bueno, a este cuate lo agarran, se lo llevan lo retienen los ingleses, lo interrogan, y resulta que Estados Unidos pide su extradición porque le quieren echar 70 años de cárcel por haberse metido a esos sitios. Él empieza junto con organizaciones de derechos humanos y algunas gentes que lo apoyan, porque él ni siquiera tenía dinero, o sea, no era una gente que hubiera lucrado con con todo lo que encontró. Pues imagínense lo que le hubieran dado por esa información, ¿no? Lo asesoran algunos abogados, algunas gentes, y resulta que logra librar la extradición. Pero ahorita, bueno, pues él tiene una prohibición de acercarse a cualquier equipo de cómputo, no se puede acercar a ninguna computadora ni usar dispositivos digitales, ¿no? Porque lo consideran peligroso para la seguridad nacional e internacional, digamos. Entonces, bueno, pues este cuate logra ver estas cosas y logra atestiguar lo que estábamos mencionando aquí. Mencionábamos que algunas de las razas, a cambio de que no se les moleste con la gente que abducen, que no haya investigaciones ni nada, por eso tanta gente que se pierde y tanta gente que no se sabe qué pasó y tanta gente que ni siquiera mueve las manos la policía por encontrar, por investigar qué les pasó, y de inmediato dicen pues fue el narcotráfico, el crimen organizado, andaba en algo malo, etcétera, etcétera. Sí, cubrir, ¿no? Cubrir en lugar de investigar, de aclarar, de ver qué es lo que realmente ha sucedido, de buscar la verdad sobre no estamos diciendo que todos sean abducciones, pero estamos diciendo que en muchos casos ni siquiera se sabe qué pasó. Sí. Entonces, bueno, pues esto tendría que clarificarse de una mejor manera, se tendría que dar otro tratamiento a las cosas. Sin embargo, bueno, pues ante la no es ineptitud, sino falta de interés por las, o más bien es una manipulación, ¿no? Realmente. No los dejan que busquen, no les ordenan que hagan las búsquedas, no los... Solamente cuando afecta a la seguridad del Estado, no Sí. O a los intereses, ¿no? O a los En este intereses del Estado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que efectivamente muchas de las versiones que se han hablado en diversos foros indican que hay un gobierno tras las sombras, que ese gobierno tras las sombras, formado quizá, fíjense, no estoy asegurando, pero estoy diciendo que formado quizá por la aleación entre seres de otros planetas o de otro planeta o razas alienígenas y los gobiernos mundiales para continuar la experimentación y la manipulación y la esclavización de la masa humana, porque bueno, pues evidentemente la esclavización de la masa humana le conviene tanto a los extraterrestres como al gobierno de las sombras, ¿no? Y sus aurigas son los gobiernos que dan la cara, son sus esbirros, sus protegidos, ¿no? Bueno, con esto piensen todo lo que hemos estado hablando, discútanlo, platíquenlo, infórmense, coméntenos, háganos llegar sus propuestas, háganos llegar sus inquietudes. Y bueno, nos vamos a los mensajes, aquí con Damián. Sí, claro, aquí entraron unos mensajes, bueno, más bien entró un mensaje de aquí una persona, no nos deja su nombre, se me hizo interesante, dice: hola, buenas tardes, nosotros en la familia tenemos un libro que se llama La Cuarta Dimensión. En ese libro habla también de los atlantes, ahí dice que ellos también eran parte de Alien y Neas, y dice que también la cultura como los mayas y los aztecas eran aliens y Neas, así como los egipcios, y que la esfinge
es una nave donde solamente en alguna parte del tiempo alguien va a saber usarla. Por cierto, está muy chido su programa, estamos siempre atentos a él. Saludos. Pues gracias es una familia, dice, ¿no? Sí. No, pues les agradecemos que nos den el favor de su atención, y esto que menciona él, ojalá también nos pueda dar el dato de este libro para Sí, aquí deja desde Bob Frenzel. Bob Frenzel. Vamos a investigarlo, porque bueno, pues esta versión de la Esfinge, que ese es uno de los misterios más grandes de la humanidad, sí. ¿no? Nadie ha logrado descifrar qué es, para qué está ahí, por qué está ahí, quién la puso. Sí, la interpretación ha habido miles, ¿no? No, pues ha habido miles, pero nadie exactamente sabe por qué. Y no es de la misma época de los egipcios. La Esfinge es muchísimo más antigua que las pirámides de Egipto. Él decía, ¿no?, que los atlantes son alienígenas. A lo mejor estaba mal escrito. Mal tecleado. Sí, mal tecleado. Pero... Sí, también, pues los atlantes, en este caso, pues se hablaba que era una raza de alienígenas que estuvo aquí mucho tiempo, ¿no? Eso también está, pues casi documentado, ¿no? Sí. Y bueno, aquí también viene otro, dice, de Franco Javi Valderas, dice, perdón, no estoy completamente seguro, pero creo que Maquinón hackeó el sistema militar y de la NASA por allá del 2000-2002 y descubrió la tecnología que tienen Estados Unidos, de los Estados Unidos, extraída de los extraterrestres. Pedían su extradición, pero no se la concedieron. No estoy completamente seguro. Sí, es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta, y que nos dé su nombre, o que se comunique aquí a la cabina. Franco Javi Valderas, que se comunique aquí con nosotros a la cabina de Alabanet al 7595-1072, o que nos mande ahí sus datos para que podamos entregarle el libro de Milton, El Paraíso Perdido. Y bueno, aquí también dice, buenas tardes a todos los miembros del programa, muy interesante el tema de hoy. Si de algo les sirve, yo conozco a muchos vampiros. Caray. Liz O'Shea. A muchos vampiros. No, pues sí. Y también nos comentan del programa de la túnica de Turín, que sí, sí está programado. Sí lo van a hacer. Sí, vamos a hacerlo. En un par de semanas va a estar de la túnica de Turín. El manto. Bueno, y a ver si se puede contactar con nosotros Franco Javi Valderas, ya que es el ganador, ¿no? del libro. Del libro de Milton, El Paraíso Perdido. Perfecto, pues son los saludos hasta aquí. Y yo creo que, bueno, los invitamos dentro de 40 minutos, 45 minutos que se conecten. Vamos a tratar el siguiente tema, platicando de historia de Alcohólicos Anónimos, con el tema análisis de la personalidad y catarsis. Perfecto. En punto de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y si no, bueno, pues ahí verlo en las repeticiones que vamos a estar insertando más bien en la página. Entonces, vamos al ratito. Nos vemos en un rato. Sean felices y desconfíen de todo lo que han escuchado y de todo lo que escuchen. Si alguien les dice esta es la verdad, ustedes recuerden que la verdad no existe, ¿no? Cada quien tiene una diferente óptica de las cosas. Pues sí, los inventamos a que investiguen siempre. Es la parte más clara de poder llegar a las conclusiones propias. Siempre investigar y no quedarse con las ideas de los demás, ¿no? Bueno, pues Damián. Y bueno, creo que sí, pues aquí estuvimos y lo esperamos al ratito, ¿no? Bueno, hasta luego, hasta la próxima semana. Que la fuerza los acompañe. Realidades de la vida extraterrestre. Viajamos en el seno de Gaia, esta nave que alberga la historia humana. Nuestro planeta entrañable, cuna de diversas formas de vida, minerales, plantas, bacterias, insectos, animales y humanos. En algún momento
Da Vinci dibujó el hombre Vitruvio y dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta observación secundada por los paradigmas científicos nos ha hecho pensar antropocéntricamente que somos el alfa y el omega, principio y fin de la creación. ¿No es esto absurdo en un universo infinito? ¿Somos acaso la única forma de vida inteligente en este cosmos insolable? ¿La existencia de vida extraterrestre de verdad es un mito? ¿No nos indica la simple probabilidad que es una realidad, aunque aún no comprobada, la existencia de seres con mayor evolución que la nuestra, con más tecnología? Misterionauta, no te pierdas este 22 de mayo en Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, en punto de las 16 horas, mitos y realidades de la vida extraterrestre, con el profesor Tomás López, Marco Alejandro Hernández y Víctor Hugo Trejo, por Alabanet 4 y 5 Radio. Te esperamos. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Enigmas y paradigmas